Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden tomar asiento y abrir sus Biblias en Juan capítulo 3. Vamos a estar viendo el versículo 22 hasta el final. Quiero leer el pasaje y luego orar, pero antes quiero decirte, este es un mensaje muy especial. Hay momentos en el que estamos quizá aprendiendo de más de la palabra y hay momentos en el que el Señor quiere lidiar con algo en su iglesia. Muchas veces se asume de que porque somos bautistas o porque somos reformados, lo que sea, creemos que Dios no nos habla. Creemos que Dios nos habla mediante su palabra escrita y mediante su providencia. Nosotros prestamos atención a lo que el Señor está haciendo y vemos que el mensaje de hoy es algo que Él ha estado hablando profundamente por ya varias semanas a mi vida, a la vida de todo el liderazgo y a toda la iglesia. Y creemos que providencialmente en este texto el Señor nos está pastoreando y nos está ayudando a poder crecer en hacer su voluntad. Vamos a leer el texto y vamos a orar que el Señor nos ayude a crecer en humildad. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan les respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Por eso, este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de esto da testimonio. Nadie recibe su testimonio. Él, el que ha recibido su testimonio, ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vamos a orar.
Oh Señor, ayúdanos a poder sumergirnos en ese texto, en las lecciones que tú estás enseñando a los discípulos de Juan y a nosotros. Ayúdanos a entender nuestra posición, nuestro rol y la identidad y el rol de Cristo, y a crecer entonces con ese entendimiento en una gran humildad que anhela y ambiciona la gloria de Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La humildad es algo muy difícil de definir, de entender. Es algo intangible, no es físico, no se puede tocar. Pero es algo que cuando está ahí en una persona se puede oler, se puede sentir el aroma de Jesucristo. Popularmente se dice que Agustín de Hipona enseñó esta frase diciendo: hay 3 caminos que llevan a la santidad. El primero se llama humildad. El segundo se llama humildad y el tercero se llama humildad. ¿A qué estaba apuntando Agustín? Bueno, a que el pecado más grande y más común de todas las personas es el pecado del orgullo. Y que al contrario, la virtud más elevada y más escasa de todas las personas es la humildad. La humildad es tan importante para la vida cristiana, tan fundamental, que la Biblia enseña que Dios es un enemigo personal de los orgullosos y que es un amigo personal de los humildes. Primera de Pedro 5:5 dice: revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por lo tanto, es un deber cristiano para todos y un deber para todo ministro vivir humildemente para la gloria de Cristo. Para su gloria, la gloria de Cristo debe ser nuestra pasión, no nuestra gloria. Nosotros debemos tener vidas que no están marcadas por un esfuerzo que trabaja para que nuestro nombre sea conocido. No es para que nuestros ministerios sean más celebrados. Es difícil de entender esto. Me ha costado entender esto. Debemos trabajar para que el nombre de Jesús, la obra de Jesús, la adoración a Jesús inunde toda la tierra. Entonces debemos arrepentirnos de todas las veces que hemos competido con Jesús, buscando ser quizá más populares que Jesús. Yo personalmente me arrepiento de todas las veces que me preocupé más por dar a conocer el nombre de Highview en español, en vez de interesarme por que el evangelio sea multiplicado en la ciudad. Aunque eso implique que haya otra iglesia que está creciendo, predicando el evangelio fielmente, que gozosamente podamos estar anhelando y celebrando eso. Yo anhelo con todo mi corazón ser un cristiano humilde. Y anhelo con todo mi corazón que seamos una iglesia humilde, con miembros humildes, con líderes humildes, con familias humildes. Anhelo que el clamor sincero de nuestro corazón y de nuestras acciones sea el del Salmo 115 versículo 1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Entonces,
¿Cuál es el mensaje de hoy? Nuestro texto de hoy nos enseña muchas cosas, pero hay una lección muy clara: que la gran meta de nuestras vidas deben ser vivir siendo humildes para la gloria de Cristo. Eso es una lección que tú debes aprender, es una lección que yo debo aprender, que yo quiero seguir aprendiendo. La gran meta, el gran anhelo, la gran ambición de nuestras vidas deben ser vivir siendo humildes para la gloria de Cristo. Comencemos entonces examinando en el texto cómo fallamos frecuentemente en esta misión de vida. ¿Okay? Vamos al punto 1. ¿Cómo fallamos? ¿Cómo se falla en vivir humildemente para la gloria de Cristo? Versículo 22 dice: después de esto Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. ¿Sabías que la Biblia enseña que Jesús bautizaba? Ahora después el Evangelio aclara y dice, bueno, no que Jesús mismo bautizara, pero dejaba que sus discípulos fueran los que bautizaran. Jesús no solo fue bautizado por Juan el Bautista, pero después de esto empezó a bautizar a otras personas, lo cual era raro porque nadie hacía esto. Y ahora habían dos bautistas, Juan el Bautista y Jesús el Bautista. Y empieza a generar esta situación donde dice, ¿a cuál bautista vas? ¿A Juan el Bautista? ¿O vas a Jesús el Bautista? Y los discípulos de Juan el Bautista ¿estamos en el equipo correcto? Versículo 23, Juan también estaba en Enón, en la misma zona, cerca de Salim. Dice, pero ¿por qué no se apartaban quizá en otros lugares? Dice, porque allí había mucha agua. Y como ahí es donde había bastante agua, pues ahí vinieron los bautistas, Juan el Bautista y Jesús el Bautista. Dice, y muchos venían y eran bautizados. Versículo 24, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Lo que quiere decir aquí el evangelista es que en los otros evangelios Juan termina yendo a la cárcel y siendo decapitado muy pronto, al comienzo del ministerio de Jesús. Aquí en el evangelio de Juan lo que está diciendo es, hubo un tiempo en el que ambos estaban ministrando, ambos estaban viviendo, ministrando entre los judíos, y hubo esta tensión entre el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús en el mismo lugar. Versículo 25. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, aquel Jesús que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien dice testimonio, está bautizando y todos van a él. Todos van a él. Vamos a entender esto. En este pasaje nos encontramos con los discípulos de Juan fallando en vivir humildemente para la gloria de Cristo. Y en mucho de esto podemos nosotros aprender de cómo fallamos en vivir humildemente para la gloria de Cristo. Analicemos cómo sucedió esto. Juan el Bautista comenzó siendo un predicador desconocido. Vivía en el desierto. Comía langosta y miel silvestre, aunque cada vez que uno dice langosta uno piensa en otra langosta. No era esa langosta, eran como grillos o chapulines. Es decir, él vivía en el desierto y comía lo que se encontraba por ahí. Y sin embargo, Dios prosperó su ministerio, ¿verdad? No tenía una
gran banda musical, no tenía grandes edificios, no tenía luces, no tenía café, no tenía nada. Y Dios prosperó su ministerio y Juan se volvió la sensación de toda Judea. El único profeta de Israel. Imagínense eso. Históricamente sabemos que desde el último profeta hasta el Nuevo Testamento hay 400 años. 400 años la gente en Israel leyendo a los profetas y anhelando escuchar a un profeta. Y ahora Juan era el único. No había competencia con Juan. Todos conocían de Juan. Él se volvió el predicador más famoso y usado de su época. Multitudes venían a que Juan los bautizara. Nosotros sabemos esto en todos los evangelios. Por cierto, no solamente eran carpinteros o pescadores. Muchos fariseos vinieron a que Juan los bautizara. Gente de todo tipo en la sociedad vinieron a que Juan los bautizara. Multitudes. Y además alrededor de Juan se levantaron estos discípulos que anhelaban seguir a Juan, que querían aprender con él, que querían estar con él, que querían servirlo de alguna manera. Y era un gran privilegio para ellos ser discípulos de Juan, el predicador más famoso de su época. Ser un amigo personal, estar con él, aprender de él, el renombrado profeta y predicador. Y en ese contexto leemos versículo 25. Miren en su Biblia. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Como es de costumbre, hermanos, no faltan críticos ante un ministerio popular. Es imposible. Juan el Bautista era muy prominente y los líderes religiosos respondían a su ministerio con críticas, acusándolo de errores. Ellos decían que Juan no estaba haciendo las cosas bien. Él no debía ser seguido. No vayan a donde Juan. Él no está haciendo los rituales de purificación de la manera correcta. Él está añadiendo cosas. ¿Quién pensó en esto de bautizar? Y por otro lado, mientras los líderes estaban acostumbrados a estar criticando a Juan y responder con toda clase de críticas, los discípulos de Juan se estaban acostumbrando a defender a su maestro también, ¿no? Entonces empieza a haber constantemente esta lucha entre los que critican a Juan y los discípulos que defienden a Juan, y empieza a haber esto acá, ¿no? Ahora, ¿entienden la importancia del versículo 25 para lo que vamos a aprender? Hermanos, aquí se nos enseña que la manera común de reaccionar entre ministerios humanos es rivalidad, es competencia, es crítica, es discusiones y es envidias. Es natural en el ser humano. Hace 2000 años y ahora también, todas las épocas. Y estos son los ministerios bíblicos. Ahora, los discípulos se habían acostumbrado a esto, a estas discusiones, a estas comparaciones, a estas rivalidades, y traen ahora una discusión nueva a Juan. Versículo 26. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, Jesús, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. De esta manera, hermanos, ellos no se daban cuenta, los discípulos de Juan no se daban cuenta que estaban cayendo en el mismo pecado que los judíos que los venían a criticar. Ahora que ellos estaban en la situación de los fariseos o de los judíos, ahora reaccionaban como ellos ante el ministerio de Jesús.
que se levantaba como algo más impactante, más popular que el de Juan. Ahora, ¿qué lección nos deja esto? En el texto. Es fácil, muy fácil comportarse con modestia, con tranquilidad, con serenidad, cuando estás en la cima. Cuando eres el más popular. El desafío en el corazón llega cuando está levantándose otro más alto que tú al lado. Y tu corazón entonces comienza a sentir la preocupación de que el éxito del otro te afecte a ti. Esa escena entonces, hermanos, para aplicarlos a empezar a aplicarlo a nuestras vidas, revela simplemente algo humano. Algo humano. Revela la lucha muy humana en nuestros corazones. Queremos ser importantes, ¿verdad? Queremos ser grandes, queremos ser vistos, o queremos por lo menos estar asociados con algo que es grande, con algo que es bien visto. Queremos ser reconocidos, afirmados, apoyados, seguidos. Los discípulos de Juan no estaban diciendo: es que yo estoy tratando de sobrepasar a Juan. Pero querían ser asociados con uno que era el más popular. Queremos hacer mejor las cosas que los demás, y ser mejor que los demás, y ser más visto que los demás, o más validados, aunque sea por asociación con los demás que no tienen una asociación como la de nosotros, que es una gran asociación. Queremos sentir que vamos adelante, no que vamos detrás, ¿verdad? Así que quiero responder a la pregunta práctica que está acá. ¿Cómo se falla entonces en vivir en humildad para la gloria de Cristo? Esta es la respuesta. Se falla cuando nuestra tendencia orgullosa avanza sin interrupciones ni lucha, y continúa hasta dominar la trayectoria de nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Todos estamos en la trayectoria. Todos avanzamos a fracasar en vivir humildemente para la gloria de Cristo. La única diferencia entre alguien que no fracasa en esto y alguien que sí fracasa en esto es si su tendencia natural es interrumpida. Y por eso Martín Lutero, en sus 95 tesis que comienzan la Reforma Protestante, la primera de las 95 tesis era precisamente defender que la idea del arrepentimiento no era, cuando el Señor nos llama a arrepentirnos, el Señor Jesús nos llama a arrepentirnos, no era simplemente una ocasión, sino era un estilo de vida continuo por el resto de la vida en el que estamos arrepintiéndonos. La primera tesis de las 95. Es decir, todos necesitamos estar interrumpiendo nuestra tendencia pecaminosa hacia el orgullo para vivir humildemente para la gloria de Cristo. Entonces, no es que estás en un estatus, o yo vivo, o yo soy alguien humilde para la gloria de Cristo, o yo no lo soy. Dice, ¿a qué horas me hiciste la pregunta? ¿En qué día? ¿En qué año? El ser humano no es algo tan simple. Nuestro corazón se mueve todo el tiempo. Y lo que hay que aprender es en esa movilidad, en esa dinámica de deseos pecaminosos y santos, vivir una vida de arrepentimiento y fe. Somos egocéntricos por naturaleza. Nuestra tendencia natural es a construir reinos a nuestro alrededor.
Este impulso se ve ejemplificado en un personaje en la Biblia que se llama Diótrefes. En 3 de Juan dice esto: escribía algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Dice, no escuchemos a esto de los apóstoles. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Crítica. Es que es así, hermanos. La única forma de reaccionar es: vamos a criticar, vamos a murmurar contra los apóstoles porque ellos no están haciendo esto, lo que sea. No satisfecho con esto, sigue el versículo, él mismo, Diótrefes, no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Para comprender entonces mejor ese impulso pecaminoso dentro de nosotros, que se ve altamente manifestado en Diótrefes, necesitamos definir e ilustrar el concepto de orgullo. Así que no quiero dejar este punto sin entender bien nuestro problema. ¿Cómo se falla en vivir humildemente para la gloria de Cristo? Debemos entender este problema y entender que debe estar siendo interrumpido ese orgullo constantemente. Pero para eso, para entender el problema del orgullo, hay que definirlo y vamos a ilustrarlo. Una definición muy buena, me gusta mucho, es de un amigo que se llama Daniel Puerto. Él escribió o contribuyó a un libro que se llama El Orgullo. Y su definición dice así: el orgullo es la actitud pecaminosa del corazón humano de independencia de Dios y superioridad hacia los demás. Independencia de Dios y superioridad hacia los demás. Lo que me encanta de esta definición es que revela que el orgullo y la humildad tienen dos dimensiones. Una en relación a Dios y otra muy diferente en relación a las personas. Con respecto a Dios, el orgulloso es aquel que dice en su corazón: no hay Dios. Que se opone a Dios, que no cree en Dios. Es un enemigo de Dios por naturaleza. Santiago 4:6 incluso dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Los cristianos, por definición, se han humillado ante Dios, reconociendo sus pecados, suplicando salvación en Cristo. No quiere decir que no fallamos o que somos perfectamente humildes ante Dios, pero no somos el que dice en el corazón: no hay Dios. Cada oración, cada alabanza, cada acto de obediencia a la palabra es una manera de humillarnos ante Dios. Y todos nosotros debemos crecer cada día más en humillarnos ante Dios. Pero con respecto a nuestra relación con otras personas, el orgulloso dice en su corazón: gracias Dios, porque no soy como este pecador. En nuestra relación con otras personas, vemos que tenemos una lucha de superioridad según la definición. Independencia de Dios. Cada vez que vives más independiente de Dios, estás viviendo en orgullo. Cada vez que vives en superioridad, comparación, superioridad con los demás, estás viviendo en orgullo. Mientras se humilla uno ante Dios, muchas veces sale y termina comparándose con otro y se estima a uno como superior a los demás. Y si no piensa uno que ya es superior, por lo menos está esforzándose activamente por llegar a ser superior a los demás. Entendemos, hay una comparación, hay una rivalidad, hay una competencia, hay una envidia, hay una crítica. Ahora, estas definiciones son buenas y ayudan, pero lo que más ayuda en este tema es ilustraciones. Yo tengo dos ilustraciones del orgullo para entender. Primero, el Santo Papa, el oficio de la Iglesia Católica Romana. Más o menos estableció este asunto del Papa
alrededor del año 440 con León I el Magno, en el que empezó a tener una dominancia realmente política y social, en parte por estar asociado con el Imperio Romano y muchas cosas. Y de ahí en adelante, cada nuevo papa se elevó por encima del otro, llegando a ser, ellos claman ser el vicario de Pedro, es decir, el que está en el lugar de Pedro, el que es el sustituto de Pedro. Bueno, como cada papa se iba acrecentando más y más que el anterior, llegamos hasta el Papa Inocencio III en el año 1198, en el que él cambia la definición y dice, no, ya yo no me defino como el vicario de Pedro, aquel que está en la silla de Pedro, el que toma el lugar de Pedro. Ahora, realmente yo soy el vicario del mismísimo Jesucristo. Y de ahí en adelante hasta hoy, ellos son Jesucristo en la tierra. Es decir, aquel que está en la posición de Jesús. Cuando estamos viviendo de manera orgullosa, tenemos una perspectiva inflada de nosotros mismos y pueden llegar hasta ese punto. Escuché una historia hace poco de uno de los papas, no recuerdo cuál, Juan Pablo II quizá, que estaba en una entrevista de televisión con un popular entrevistador en Estados Unidos en esa época. Y antes de empezar el programa están como en un cuarto y están conversando en privado, y este presentador está nervioso, y estoy ante el Papa y qué importante, qué momento tan importante. Y el Papa le dice, tú eres un hombre bastante importante acá, ¿no? Bastante famoso, dice. Y el entrevistador le responde, bueno, aquí en este cuarto solo habemos dos, así que claramente yo soy el segundo más importante. Y el Papa le responde, estás en lo cierto. Un segundo ejemplo es más contemporáneo, de un pastor muy famoso que hubo aquí en Estados Unidos y que todavía anda por ahí, americano, que se llama Mark Driscoll. Ahora, yo no voy a hablar mucho más de Driscoll, pero creo que es un importante ejemplo. Su ministerio comenzó pequeño, un plantador de iglesia, así como Leo va a ir a comenzar una iglesia. Él comenzó una iglesia, pero no fue enviado por ninguna iglesia. Él simplemente comenzó una iglesia sin ser enviado por nadie. Esta iglesia creció demasiado pronto. Miles de seguidores. Él empezó a aparecer en televisión, muchos libros, conferencias, y con todo eso creció mucho su orgullo también. Cualquier persona que fuera empleado que en algún momento le llegara a confrontar era inmediatamente despedido por insubordinación. Y así, entonces, lo que estamos diciendo, ¿cómo se llega a fallar en vivir humildemente para la gloria de Cristo? No hay interrupciones. Sé como tú eres, sin interrupciones, y terminarás. No había interrupciones para él. Entonces, la tendencia carnal, humana, que todos tenemos, le llevó a tal punto de un extremo escandaloso que terminó siendo un gran drama. Y yo quiero simplemente compartir un testimonio de una persona que estaba trabajando con él. Un voluntario de la iglesia cuenta esto. Al final del sermón, cientos de personas respondieron a la invitación de bautizarse inmediatamente. Ahí hay otro problema, pero para otro día. Cientos de personas querían bautizarse en ese momento, estaban respondiendo al llamado a bautizarse en ese momento, y en eso se dieron cuenta que se acabaron las toallas para bautismo y las camisetas que le estaban dando inmediatamente. Así que este voluntario estaba intentando encontrar más toallas en la parte de atrás. Dice, ahí vi al pastor Mark
Él se dio cuenta de que se habían acabado las toallas. Se puso furioso y agarró a uno de los pastores por el cuello y lo puso contra la pared y le dijo con muchas groserías que no se pueden decir: te arrancaré la cabeza y defecaré en tu garganta. Todo eso porque se acabaron las toallas. Mi punto con esta ilustración es que no es que nosotros nos sintamos buenos y justificados diciendo, bueno, qué bueno que yo no soy así. Ese no es el punto, hermanos. Yo sé que esa es la reacción natural. Escuchamos y decimos, qué bueno que no soy así. Ese no es el punto. Al contrario, mi punto es ilustrar cuánto potencial tenemos dentro de nosotros para llegar a ser mucho más orgullosos que eso, mucho más orgullosos de lo que somos, a menos que mortifiquemos el pecado del orgullo diariamente. No hay una respuesta fácil, no hay una salida fácil. El puritano Thomas Brooks escribió esto: las semillas de este pecado se encuentran en tu propia naturaleza. Escucha bien esto. En tu naturaleza tienes aquello que puede llevarte a ser uno de los fariseos que se oponía a Cristo, un Judas que traicionaría a Cristo, un Pilato que condenaría a Cristo, o un soldado que crucificaría a Cristo. Oh, qué monstruo, qué diablos serías si Dios te abandonara a actuar según tu naturaleza pecaminosa. Ese es el punto. Comprender con estas ilustraciones que tú y yo tenemos ese mismo problema dentro de nosotros como semilla. Como semilla. Los discípulos de Juan tenían este mismo problema. Si no tomamos en serio el problema, fallamos en vivir humildemente para la gloria de Cristo. Así que, si queremos avanzar en este camino de humildad, vamos a aprender de Juan el Bautista. Vamos al segundo punto. Vamos a considerar esta pregunta: ¿cómo se logra vivir entonces humildemente para la gloria de Cristo? ¿Cómo se logra? Versículo 27 dice: Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Hermano, la respuesta de Juan el Bautista a sus discípulos se presenta como un gran contraste a la manera carnal de pensar de los líderes fariseos y de los discípulos de Juan también. Entonces hay 3 lecciones, quiero ponerlo acá como 3 lecciones que debemos aprender del ejemplo de Juan, de lo que Juan dijo, para lograr vivir una vida humilde para la gloria de Dios. Primero, Juan fue humilde porque vivió aceptando gozosamente el gobierno soberano de Dios. Lo primero que vemos en el versículo 27 es esto. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ahora, aquí hay algunos comentaristas que tienen diferentes posiciones. Quizá dicen, él se estaba refiriendo a Jesús, estaba diciendo, bueno, quizás si le siguen más personas, eso comprueba que su ministerio es aprobado por Dios. El comentarista famoso Juan Calvino opina lo contrario y dice, no, probablemente cuando Juan dice ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo, probablemente se está refiriendo a él mismo, diciendo, yo no puedo aferrarme a un ministerio popular cuando Dios no me lo va a seguir dando. Es decir, todo lo que yo he recibido hasta ahora es simplemente la obra de Dios, y yo acepto cualquiera sea el capítulo que sigue en mi vida y lo recibo de la voluntad del Señor, así como pude gozarme de predicar y ver multitudes venir a mí. Así Él lo va a quitar.
y es lo que el Señor diga. Juan creía en la absoluta soberanía de Dios. Nos dice aquí el versículo 27. Ningún hombre puede recibir nada si no les es dado del cielo. Porque Juan creía en la soberanía absoluta de Dios, no se dejaba tentar por el impulso humano de controlar las cosas. Se me están yendo de las manos las personas, están yendo a Jesús el Bautista. ¿Qué hago? Él sabía decir: Dios está en su trono, como escuchamos el pastor Salvador predicar hace unas semanas atrás. Él sabía decir: Dios está en su trono. Dios me dio multitudes, Dios está en su trono. Dios me quitó multitudes, Dios está en su trono. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando pasa esto? ¿Cómo controlamos algo para que las circunstancias sean ideales? Las circunstancias de Juan son interpretadas mediante la fe en el gobierno perfecto de Dios. Ahora, la pregunta es para ti ahora: ¿cómo estás tú interpretando tus circunstancias? ¿Como dadas soberanamente, cuidadosamente, intencionalmente? Dios te las ha dado en su providencia en este momento a ti, esas circunstancias. ¿Cómo interpretas tus circunstancias? Interprétalas mediante la fe en el gobierno perfecto de Dios. Esa es una manera de poder vivir humildemente para la gloria de Cristo, porque de lo contrario, el orgullo dentro de nosotros va a querer controlar todas las cosas. Y esa es una forma de soltar todas las cosas y decir: Señor, yo confío en tu gobierno soberano. ¿Qué está pasando contigo ahora? Quizá hay algo que anhelas que no obtienes. Quizá hay algo difícil por lo que estás pasando. Y como decía el famoso pastor Samuel Rutherford, que cada gota de sufrimiento la recibamos como del mismo Jesucristo, dándonos cada cucharada, diciendo: Señor, es la medicina que como niños no nos gusta, pero que es para nuestro bien, que sabe mal, pero que viene de un buen Padre. Segundo, Juan fue humilde porque vivió abrazando con contentamiento quién era él y cuál era su rol. Vemos el versículo 28. Ustedes mismos son testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Juan conocía su identidad y su rol. Algunos teólogos han definido la humildad como un aspecto de la veracidad, sin exagerar ni denigrar la verdad de lo que uno es. Ser humilde no es decir: yo soy el peor de todos todo el tiempo. Ser humilde no es que tú cantas precioso y decir: yo soy el peor cantante. No es negar la verdad. Al contrario, es un aspecto de la veracidad, sin exagerar ni denigrar la verdad de lo que uno es. En otras palabras, es conocerse a sí mismo de una manera acertada. Crecer más y más en humildad es que el Señor te concede conocerte más y más, no solo en tu identidad, pero en tu rol. En tu rol. ¿Qué rol juegas en su mundo y en su plan? Como dice Romanos 12:13: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces debemos aprender a decir como Pablo en 1 Corintios 15:10:
por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y de esta manera tener un contentamiento con lo que somos, con quien Dios nos ha hecho. Si tú eres bajito y siempre estás viendo ¿por qué yo no soy más alto? Es orgullo. Si tú eres de un color de piel y dices ¿por qué no me dio otro color de piel? Es orgullo. Y en un sentido no estás abrazando lo que Dios ha hecho en ti. Dios te ha hecho así. Ahora, no solo quién eres, no solo debes tener contentamiento con quién eres, pero el rol que Dios te ha dado por hacer en ese momento, que va cambiando. Pero Juan tenía estas dos cosas: un contentamiento profundo por quién él era. Yo no soy el Cristo. ¿Y cuál era su rol? ¿Cuál fue su lugar? Él no debía ser el centro de atención. Juan el Bautista se conoce a sí mismo, conoce su propósito y su misión. Él no es el Cristo, él es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor. Además, él se define a sí mismo como un amigo del novio. Yo quiero que tomes atención en esto. Mira el versículo que dice: el que tiene la novia es el novio, Jesús. Pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Escucha esto con atención, notemos esto. La respuesta de Juan es profundamente humilde, pero no denigrante. Él acepta su rol, pero no lo ve como un rol vergonzoso. ¿Entendemos esto? Bueno, es que Dios me tiene aquí, tengo que mover estas sillas y yo acepto lo que Dios tiene para mí en este momento. Eso no es humildad. Hay un contentamiento de decir: qué privilegio poder servir al Señor moviendo esta silla. Además, el Señor promete que dará recompensas por estos servicios y me anima a seguir glorificando su nombre al hacerlo. Qué rol tan privilegiado. Uno con contentamiento, humildad. Uno con un descontento, orgullo. Juan el Bautista acepta su rol, no lo ve como vergonzoso. Su humilde rol es un rol honorable y prestigioso. Jesús es el novio, dice. ¿Y quién soy yo? Un mendigo en la calle que está tirado allá. Dice, no. Qué posición tan honrosa que Juan clama para sí mismo: soy amigo del novio. Qué honor. ¿Entendemos esto? El que es verdaderamente humilde no es el que dice con tristeza: yo acepto que no estoy en esa posición que anhelo, porque Dios me tiene aquí abajo. El que es humilde está agradecido y contento de lo que Dios le ha dado en el presente. Por eso no codicia, porque está satisfecho. Y dice como Juan el Bautista, mira lo que dice: este gozo mío se ha completado. La pregunta entonces es: ¿estás aceptando de todo corazón tu humilde rol como algo honorable y prestigioso en este momento? Juan no se avergüenza de no ser Cristo, ¿verdad? Al contrario, él está honrado de servir a Cristo y él morirá feliz al ver que todos se van para seguir a Cristo. Vamos a lo tercero, ya vamos terminando. Y es que Juan fue humilde porque vivió completamente rendido y entregado a la misión que Cristo sea glorificado. Versículo 30: es necesario que Él crezca y que yo disminuya.
Aquel que es bíblicamente humilde tiene un fuego en su corazón por ver a Jesucristo conocido, Jesucristo proclamado, Jesucristo glorificado, y ante ese anhelo su propia vida se vuelve un sacrificio vivo que ya no tiene la importancia que tiene que Jesús sea glorificado. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Hechos 20:24, dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera, mi misión y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemne del evangelio de la gracia de Dios. La palabra clave: no estimo mi vida como valiosa para mí mismo. ¿Por qué? Porque está en servicio a lo más valioso, que es que el nombre de Jesús sea glorificado, que el evangelio sea impulsado. Por eso, esto nos va a guiar a una vida de humildad, vivir completamente rendido y entregado a la misión. La misión no es construir reinos de arena hechos por nosotros a nuestro alrededor, es glorificar e impulsar el nombre de Jesús y el evangelio. Y Él te dará un rol. Cual sea que sea, eres un amigo del novio. Cualquiera que sea, eres un siervo de Dios. Un siervo de Dios no es solo un pastor o un misionero. Un siervo de Dios es aquel que está viviendo humildemente para la gloria de Cristo. Ahora, yo simplemente quiero advertirte que en la medida que vamos avanzando en la misión, porque la mayoría de ustedes están sirviendo a Dios, en la medida que vamos avanzando en la misión y estamos sirviendo a Jesús y a la iglesia de Jesús, tenemos que tener cuidado de esa tendencia natural del orgullo. Quizás uno comienza humildemente queriendo ser un sencillo servidor de Jesús, pero con el tiempo, si la tendencia de nuestros corazones no es constantemente corregida, naturalmente llegaremos a ser orgullosos. Es decir, al principio quizá uno comenzó asombrado de tener el privilegio de cantar a Dios aquí, en el ministerio de alabanza. Pero con el tiempo uno puede comenzar a exigir derecho, exigir participación, exigir protagonismo, exigir respeto, exigir todo. Y hay que corregir el corazón. Quizá al principio uno comenzó discipulando jóvenes y suplicando a Dios que uno fuera usado como un débil instrumento en las manos de Dios para glorificar a Jesús, para ser discípulos. Pero con el tiempo uno puede comenzar a verlos diferentes, quizá a menospreciar a los jóvenes o a enseñorearse de ellos, a desligarse de el resto de la iglesia, quizá levantar su propio ministerio. En fin, 1000 formas de desviarse al orgullo. Quizá uno puede comenzar deseando pastorear humildemente, orando por los miembros, ayunando por el que está desanimado, suplicando a Dios mientras prepara una enseñanza, un sermón, agradecido de tener la oportunidad de predicar. Pero con el tiempo puede comenzar uno a creerse mejor que todos, a criticar todo el tiempo, a exigir respeto, a exigir una posición honrosa, a comenzar a dominar ásperamente. Esa es la historia de todos nosotros. Así que, ¿cuál es el punto de esto? Nuestra tendencia natural en el corazón debe ser frecuentemente interrumpida. Volviendo otra vez a Lutero, una vida de constante arrepentimiento y fe. Así que, para resumir, aprendamos hoy a alabar la soberanía de Dios, contentarnos en donde Dios nos ha puesto, agradeciendo por el rol que tenemos en vivir humildemente para la gloria de Dios y muriendo nuestras aspiraciones de grandeza o reputación. Salgamos hoy de aquí anhelando un cambio radical en nuestras mentes y corazones, y que Dios ponga un deseo de que el nombre de Jesús sea conocido, proclamado, alabado a todas las naciones,
aunque nosotros no seamos protagonistas de la misión, aunque no logremos obtener ningún rol prominente, que nuestras vidas sean para su gloria y que estemos completamente satisfechos en Él. Y para que eso suceda, debe haber adoración a Jesucristo. Y por eso, como el Evangelio de Juan hace constantemente, nuestro pasaje termina con un comentario teológico. Ya se han acostumbrado, ¿no?, a que casi siempre termina con un comentario teológico. ¿Y cuál es este comentario teológico con el que termina el pasaje? Uno que nos ayuda a entender por qué Jesucristo merece recibir toda la gloria. Porque es imposible de que tú vivas humildemente para la gloria de Cristo si en adoración no estás refrescando constantemente que Él merece la gloria. Es digno de que tu vida sea para Él. Y para esto no tengo mucho tiempo, ya terminamos, pero quiero dejarte algunos comentarios en el que puedas seguir meditando en este texto. Son 3 cosas sobre todo. Primero, porque Cristo es de arriba y nosotros de la tierra. Dice versículo 31, el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Jesús es el único digno de toda gloria, honra y honor, porque es de arriba, porque es divino, porque es celestial, porque es Dios encarnado. Segundo, porque Cristo conoce perfecta e infinitamente a Dios, porque Él es Dios, comparte la mente de Dios. Pero nosotros somos ignorantes e incrédulos. Nuestra vida no debe centrarse en nosotros. Él conoce lo mejor para nosotros. Versículo 32 al 34 dice esto: lo que Él ha visto y oído, eso da testimonio, nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Él sabe más que nosotros. Vivamos para la gloria de Él. Y por último, en tercer lugar, porque Cristo es el amado del Padre y ha obtenido su autoridad absoluta. Termina así el pasaje y dice: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Quién merece entonces ser el enfoque de nuestras vidas? Jesucristo es el único digno. Mientras más profundizamos en su gloria, en su majestad, en su supremacía, más podemos luchar contra nuestro orgullo y vivir humildemente para su gloria. Y por eso quiero concluir y dejarte pensando en la cruz. Piensa en esto: aquel que es de arriba, el celestial, aquel que todo lo sabe, aquel que es amado perfectamente, infinitamente de Dios, aquel que es Dios mismo, Él se humilló hasta lo sumo y vino a rescatarnos muriendo en la cruz. Si aquel que es infinitamente enaltecido se humilló por ti, es mucho para un pecador como tú y como yo el humillarnos para darle gloria a Él el resto de nuestras vidas. Si el único que es Dios se humilló por ti, es mucho vivir humillándonos por amor a Él. La cruz, hermanos, nos da el poder para vivir diariamente humillándonos, viviendo en humildad para la gloria de Cristo. Yo quiero animarte a que sigas, como les dije, Dios está guiándonos en este tema. Sigue meditando en esto y buscando poner en práctica en tu vida, en tu familia, en tu servicio a Dios, este tema de la humildad.
Hay un artículo que escribí que se va a repartir al final cuando salgas para que sigas meditando en consejos prácticos para poner en práctica el tomar pasos para crecer en humildad. Vamos a orar y adorar juntos a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie ante el Señor, ¿sí? Oh Dios, tú eres el único digno. Cuán orgullosos y pecaminosos somos. Perdónanos, Señor. Por favor, ayúdanos a no entrar en comparaciones y rivalidades y discusiones de ministerios terrenales. Ayúdanos a ser humildes, a amar tu gloria, a tratar con amabilidad y bondad y paciencia al otro y verlo como más importante, como superior a nosotros. Ayúdanos a aprender de ti y unos de otros. Ayúdanos a servirnos en amor. Y en este momento, ayúdanos a postrarnos ante ti, a adorar con toda humildad, porque tú mereces toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.